Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde. Gracias por estar con nosotros y acompañándonos una vez más para continuar con esta serie de estudio que tenemos en cuanto a las lenguas del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Y le damos las gracias por compartir estos videos, por ayudarnos con este esfuerzo de compartir la palabra de Dios con sus amigos, poniendo estos videos en Facebook, en su muro. Dando también conexión o compartiendo los links que por ahí tenemos en Iglesia de Cristo Denton en el canal de YouTube. Algunos videos de los que YouTube había hecho a un lado, no sé por qué, y ya los encontré y pude volverlos a restablecer algunos de ellos. Creo eran 3, así es que si los mira por ahí en primera lista, en primer lugar en las listas del canal de YouTube, no son videos nuevos, son videos antiguos que por alguna otra razón habían sido eliminados del canal de YouTube. Pero bueno, gracias a todos ustedes y gracias por ayudarnos para compartir la palabra de Dios en sus amigos, en su muro. Nos miran de diferentes partes, a veces de lugares que ni nos imaginamos, y llegamos hasta a los hogares de nuestros amigos y hermanos en diferentes lugares, en diferentes países, y eso nos da gusto. Mientras usted se beneficia, mientras usted sienta que esto trae un beneficio espiritual para usted, nosotros seguimos colaborando, ¿verdad?, con este esfuerzo. Bien, estamos hablando, vamos a continuar con la clase. En lo que nos quedamos. Y nada más para recordarle, estuvimos estudiando en cuanto al Espíritu Santo primero, luego pasamos a la siguiente parte del Espíritu Santo, pero en cuanto al don de lenguas del Espíritu Santo, vimos Hechos capítulo 2, lo estudiamos versículo por versículo, vimos a quién se le prometió, cómo era este don de las lenguas, y también estudiamos que este don... saludos a todos los que se están conectando, qué bueno que están listos, que tienen su Biblia lista. Saludos a todos nuestros hermanos, a mi madre también que está conectada, saludos hasta allá, hasta Monclova. Espero que todos estén bien por allá. Le decía, vimos Hechos capítulo 2, vimos que claramente en Hechos capítulo 2 se refiere a idiomas que podían entender de las personas que venían de diferentes regiones. La idea de Dios de darles este don de lenguas a los apóstoles, a hombres del vulgo y sin letras, como dice allá en Hechos capítulo 4, era que pudieran ayudar, era de parte de Dios darle esta ayuda para que pudieran comunicar el evangelio a todas aquellas personas que venían de diferentes lugares y que su idioma natal, su idioma en el que se sentían más cómodo, pues era ese idioma del país donde venían. Entonces, a los apóstoles tener este don de comunicarse y poder hablar otros idiomas que ellos no habían estudiado ni aprendido, pues podían comunicar la palabra de Dios a todas aquellas regiones de aquellos países y las personas de donde venían, de esos lugares tan lejanos como de Asia, África, Europa, Medio Oriente, y vimos infinidad de lugares que se mencionan. Cuando se cae este argumento de que las lenguas son sonidos al aire, que no son idiomas, sino son lenguas, dice, hay diferencia entre lengua y idioma. La siguiente cosa que vemos es que el apóstol Pablo dice que es preferible hablar en la iglesia 5 palabras que se entienda a 10,000 que no se entiendan. Luego se cae en la otra idea de decir, no, es que hablamos lenguas angélicas como hablaba el apóstol Pablo. Ya lo estudiamos también y vimos en los videos anteriores que las lenguas angélicas son entendidas y comprendidas por los hombres. Los ángeles, cuando se comunicaban con los hombres, o los hombres con los ángeles, se comunicaban en el lenguaje que la persona entendía. Los ángeles no se limitan a un idioma especial o un idioma oculto que nadie puede entender, solamente los ángeles. No es así. Ya lo estudiamos la clase anterior. Y cuando cae este argumento también, entonces se brinca inmediatamente al siguiente argumento. ¿Cuál es el argumento para tratar de sostener lo insostenible? Bueno, es que hablamos en lenguas porque el Espíritu Santo nos hace hablar gemidos indecibles, cosas incomprendidas. Y lo dice en la Escritura, el Espíritu habla con gemidos indecibles. Entonces, cuando el Espíritu Santo está hablando de nosotros, habla cosas incomprensibles porque son gemidos indecibles. Ese es el pasaje que generalmente van para tratar de justificar una postura que no se puede justificar con la Biblia. Que la Biblia derriba estos argumentos o estas posturas que estas personas pretenden sostener con la Escritura.
Y vamos a leer nada más Romanos capítulo 8, versículo 26. Y si usted es un estudiante de la Biblia, y si usted ha estudiado la Biblia previamente y sabe cómo debe de leer el contexto, etcétera, etcétera, y poner atención a lo que dice el pasaje, inmediatamente caerá en la conclusión de que este pasaje no se puede utilizar para sustentar eso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, estoy leyendo Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y las personas que quieren justificar el hablar en lenguas y que nadie entienda, dirán, ahí está, gemidos indecibles. Ya ve, son como un gemido, son como algo que no puede entender nadie más. Otra vez, todo el asunto se aclara cuando simplemente observamos el versículo, ¿verdad? No lo que alguien nos enseñó, no lo que alguien pretende poner en nuestra mente que el versículo dice, sino simplemente leyéndolo, usted se dará cuenta de que no está soportando esta idea que nos quieren hacer creer. La explicación común es que el Espíritu habla a través de uno, ¿verdad? El Espíritu, ellos dicen, esta es la idea de ellos. Llegan al lugar de adoración, llegan al servicio de adoración, empiezan la música, los instrumentos, los tambores, el bajo, las bocinas, el show de luces, el escándalo, la repetición que tienen estos pastores para sugestionarlos. Entonces entra en ellos el Espíritu Santo en ese momento, los posee y empiezan a decir cosas incoherencias, o empiezan a decir incoherencias porque el Espíritu Santo está hablando a través de ellos y son gemidos indecibles. Ahora ya no dicen que son idiomas angélicos porque ya vimos que no es así. Entonces ahora dice que son gemidos indecibles, gemidos que no se pueden entender. Así que el orar en el Espíritu es hablar en lengua extraña, desconocida o incomprensible. El único problema con todo esto es que no tiene nada que ver con lo que dice el versículo. Cuando ellos dicen, es que estoy orando en lenguas porque el Espíritu me hace orar con gemidos indecibles. O estoy adorando a Dios en lenguas porque el Espíritu me hace adorar con gemidos indecibles. El único problema con esto es que este pasaje o este versículo de Romanos 8:26 no sostiene ese argumento. No está hablando de eso. Es más, ni siquiera se aplica a nosotros, ¿verdad? En el sentido que ellos lo están utilizando. Primero vamos a algunas palabras por ahí en griego para que entendamos a qué se está refiriendo. Primero, en primer lugar, cuando usted mira indecible, la palabra griega para indecible es alaletos. O ahí está, si a usted le gusta escribir en griego, ahí está en rojo, como se escribiría en griego. Permítame un momento porque por alguna razón se cortó la transmisión. Ya me miran, se congeló por un momento, no sé si ya nuevamente se puede observar. ¿En qué parte nos quedamos? No sé, porque de repente vi que estaba en color rojo la transmisión. ¿Ya me están viendo? Si los que están en vivo pongan por favor si ya están escuchándome, si ya están viendo la transmisión. Nadie me contesta, creo que no me están escuchando. A ver, miremos por aquí, a ver si aquí ya me aparece en verde que ya está transmitiendo bien, pero al parecer no sé si ya me están escuchando. Ya, dice que ya. Ok, gracias por contestarme porque a veces siento que no me están escuchando. Ok, gracias por responder. Gracias a Tere González que nos respondió que ya se está escuchando. Bien. Sí se ve, dice la hermana Mayra. Sí, dice mi madre. Gracias por respondernos entonces. Entonces, no sé dónde me quedé, pero espero que hayan podido ver esta pantalla. Si no, vuelvo a explicarlo. Cuando vamos a este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 26... y que vemos por ahí gemidos indecibles. La palabra indecible, alaletos, que es en griego, ¿verdad? En rojo, ¿cómo se escribe en el griego? Y está en rojo. Que quiere decir impronunciable. ¿Ok? Impronunciable. No se pueden decir. No se puede expresar en palabras inarticulados o indecibles. Sería la forma de traducir alaletos.
algo que no puede pronunciarse. Entonces, si usted entiende la definición de indecible, que es impronunciable, mi primera pregunta sería, ¿cómo es que ellos lo pueden pronunciar? ¿Me explico? La siguiente, gemido, ahí está la palabra en griego, está nagmos, que puede decir un suspiro, un gemido, un sonido similar al que se hace cuando uno se queja o cuando uno llora. Ok. Pero si tomamos gemidos indecibles, gemido o un lamento con indecible, un lamento que no se puede pronunciar, un lamento que no se puede expresar en palabras, un quejido que no se puede articular con nuestra boca lo que realmente se está diciendo. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que pronuncia gemidos indecibles? Si al decir que son indecibles, está dando por entendido que no se puede decir. Entonces, si son indecibles, ¿cómo es que ellos lo dicen? ¿Me explico? ¿Entiende la argumentación de lo que estoy diciendo? Estos gemidos son indecibles, ¿ok? Esta palabra quiere decir que no se puede pronunciar. O sea, no puede decirlo la persona. No tiene las facultades físicas para pronunciar estos sonidos. Son indecibles. No se pueden pronunciar. No se puede decir. No se trata de una lengua. Otra vez bajó la transmisión y subió. Está jugando conmigo la transmisión. No se trata de una lengua o un idioma. Porque es indecible, simplemente. Es indecible. No se puede decir. No tiene sentido si es indecible. Si es indecible, entonces no se puede decir. No se puede pronunciar. Usar el Romanos 8:26 para decir que las lenguas que ellos están hablando es lo que Romanos 8:26 dice, que son gemidos indecibles. Tenemos una absoluta contradicción ahí. Porque la palabra para indecible es impronunciable. ¿Cómo lo pueden ellos pronunciar si no hay manera de pronunciar esas palabras? ¿Me entiende? Entonces, este pasaje no sustenta lo que ellos quieren hacernos creer que el pasaje dice. Ahora, en segundo lugar, esto es en primer lugar lo que significa la palabra indecible. Indecible no se puede pronunciar. No hay manera de poder pronunciarlo físicamente. Entonces, ¿cómo dices que lo que tú estás diciendo, estos sonidos que salen de tu boca, cómo es que tú sí los puedes pronunciar si el pasaje dice que son indecibles? No entiendo. Me dices, yo oigo de ti una cosa y leo otra cosa en la escritura. Entonces, lo que dice en la escritura no soporta lo que estás haciendo. Bien, pero eso no es todo. Vayamos ahora a lo que dice el pasaje. ¿Qué más dice el pasaje? Segunda cosa importante que hacer notar de Romanos 8:26 es lo siguiente. ¿Quién es aquel que produce sonidos indecibles? Les voy a dejar esta pregunta al aire y vaya al pasaje. Váyase a Romanos capítulo 8, versículo 26. Y sin que usted tenga tanto conocimiento de estudios bíblicos, creo que me va a poder responder esta pregunta. ¿Qué persona es la que lleva a cabo o la que pronuncia estos sonidos indecibles? Opción A, el que está adorando a Dios. Opción B, el pastor. Opción C, el Espíritu Santo. ¿Quién de todos estos será? ¿O habrá otra opción? Léalo otra vez. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que habla estos gemidos indecibles? ¿Quién es el que produce estos gemidos que los hombres no pueden decir? ¿Quién es el que lo hace? Entonces vamos a ver si alguien logra acertar en la respuesta de quién es el que produce estos sonidos indecibles. ¿El adorador a Dios? ¿El cristiano? ¿El no cristiano? ¿El pastor? ¿El profeta? ¿El apóstol? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién es el que produce los sonidos indecibles? ¿El que está en lugar de adorador a Dios? Y tenemos una respuesta, dice el Espíritu Santo, dice mi hermana. Ok,
¿Será el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué están tan seguros que es el Espíritu Santo? No está hablando del adorador, dicen ellos. Que el que está adorando a Dios, a la hora de que entra el Espíritu Santo en ellos, produce o salen de ese adorador sonidos indecibles. ¿Esto es así? ¿O qué es lo que dice el pasaje? El pasaje simplemente dice que el que produce sonidos indecibles a la hora de orar a Dios es el Espíritu Santo, no nosotros. Porque nosotros no podemos decirlo. Es indecible para nosotros. Es imposible de pronunciar por nosotros esas palabras o esos sonidos. Solamente el Espíritu Santo puede pronunciarlos, pero no está diciendo que los pronuncie a través de nosotros. No está diciendo eso. Vea el orden de cómo funciona. No está diciendo que el Espíritu Santo entra en nosotros y a través de nosotros produce esos sonidos indecibles. Porque si pudiera pronunciar esos sonidos indecibles, o usted pudiera pronunciarlos, entonces ya no serían indecibles, porque usted los está diciendo. ¿Me explico? Sé que suena, ¿para dónde va? Ya me confundió todo con decible e indecible. Para que entienda, los seres humanos no podemos producir estos sonidos. ¿Quién los puede producir? Dice el segundo lugar, el pasaje, el Espíritu Santo. Gracias a todos los que dijeron el Espíritu Santo, ¿verdad que no es tan complicado? Simplemente leer el versículo. Simplemente leyendo el versículo nos damos cuenta de que quien produce estos sonidos indecibles es el Espíritu Santo. No nosotros, el Espíritu Santo. Tercer cosa importante de Romanos capítulo 8, versículo 26. Primero, note que estos gemidos indecibles, esta palabra indecible quiere decir indecible, que no se puede pronunciar, no se puede decirlo. ¿Cómo pretender uno decirlo en cualquier lengua comprensible? No, porque es indecible. Lo que no se puede decir, no se puede decir. Así de fácil. No tiene sentido. Si es indecible, porque no se puede pronunciar. Entonces, ¿quién sí puede pronunciar estos sonidos indecibles para nosotros? El Espíritu Santo. Ese es el segundo lugar. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo, el que produce estos sonidos indecibles. Tercero. Además, en este pasaje vemos un orden. Vemos una cadena de comunicación en Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo hemos de pedir. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros oramos, ¿verdad? El Espíritu Santo toma nuestra oración, intercediendo o poniéndose en medio de nuestra oración que va hacia Dios, poniéndose en medio, tomándola y llevándola hacia Dios. Intercede por nosotros. Él intercede por nosotros delante de Dios. No dice a través de nosotros. No dice que el Espíritu Santo entra a través de nosotros y luego va a Dios. No, dice que nosotros cuando oramos, el Espíritu Santo intercede, se pone en medio de entre nosotros y Dios. Él entra en medio y acomoda esa oración para que llegue de la manera correcta ante Dios. Pero no dice que entre en usted y lo hace decir cosas que nadie puede entender. Vuelva a leerlo detenidamente el versículo conmigo. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. No dice que nos hace hacer cosas. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando vamos a pedirle a Dios algo, realmente no tenemos las palabras de cómo dirigirnos correctamente. Pero el Espíritu dice, dice como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Se pone en medio con gemidos indecibles o con una manera de comunicarse con Dios que usted y yo no podemos pronunciar, no podemos imitar. Son indecibles para usted y para mí. Pero el Espíritu Santo se pone en medio. No dice que entra a través de nosotros para que después vaya la oración a Dios. No, dice que cuando usted y yo oramos, no tenemos el conocimiento suficiente para orar a Dios de la manera más correcta o más estructuradamente posible para ir ante Dios. Entonces el Espíritu entra en medio, ¿verdad?, de esa oración, de ese mensaje que está yendo hacia al Padre, y lo acomoda con gemidos indecibles que usted y yo no podemos decir. Lo acomoda para que el Padre pueda entender de una mejor manera esa petición que le vamos a Él. Pero no dice que los gemidos salen a través de nosotros.
Nosotros oramos a Dios y el Espíritu Santo intercede, se pone en medio, no a través, en medio de esa comunicación. Espero que me vaya entendiendo. Entonces, 3 cosas importantes en cuanto a Romanos 8:26. Primero, si son gemidos indecibles, entonces ¿cómo es que usted los puede decir? Número 2, el pasaje dice que quien habla esos gemidos indecibles no es el adorador, ni el cristiano, ni el apóstol, ni el profeta. Es el Espíritu Santo. Segundo error al usar este pasaje. Tercer error. No está diciendo tampoco que el Espíritu Santo a través de usted lo hace a usted decir sonidos indecibles. No. Cuando usted ora a Dios, Él intercede. Toma ese mensaje y lo lleva a Dios de una mejor manera. Pero no dice que es a través de usted y usted ya pronuncia sonidos indecibles. No dice eso. ¿Ok? Lea el pasaje. Compréndalo. Léalo detenidamente y se dará cuenta que no es un pasaje que sostenga su hablar en lenguas, como decíamos, que no sostiene su chiviribi, ¿verdad? No sostiene su arrabashiva, alabashaba, o no sé qué idioma hable o qué fraseología use para impactar y decir que usted está hablando en lengua. No sostiene eso. ¿Ok? Entonces, entendamos eso. Comprendámoslo. No. 3 cosas importantes de este pasaje. Si son indecibles, ¿cómo es que usted los puede pronunciar? Número 2. El pasaje no dice que usted los pronuncia, dice que el Espíritu Santo lo hace. Número 3, no dice que el Espíritu Santo los pronuncia a través de usted. Dice que intercede con lo que usted oró al Padre, no que entra en usted para que usted, a través de usted, salgan estos sonidos. No, Señor. Dice que intercede. Lo que usted le mandó decir al Padre, lo toma, lo acomoda y lo lleva al Padre de una manera que usted no puede pronunciarlo. ¿Ok? Porque es indecible. Impronunciable. Espero que lo haya entendido y espero que haya comprendido un poco esta explicación de Romanos capítulo 8, versículo 26. Ok. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Vamos a primero a los Corintios. Vamos a primero a los Corintios 14, que es la explicación que da el apóstol Pablo a todas estas cosas y estas malutilizaciones que se dan o se daban en la iglesia en el primer siglo. Dice, 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo. Dios no es un Dios de confusión. Dios no lo hace usted decir cosas incorrectas, incoherencias. A usted no lo hace, no lo forza a decir sonidos al aire que nadie entiende. No, Dios no es un Dios de confusión. Dios no funciona de esa manera. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que hace todo con un sentido, con un orden, como dice en el versículo 40, que Dios quiere que todo se haga con decencia y con orden. Por eso decía ahí mismo Corintios 14, por turnos. Si varios hablan en lenguas, háganlo por turnos y que uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese en la congregación. Así, guarde silencio, no diga nada, porque no va a servir de nada que usted se ponga a hablar en lenguas y nadie entienda o entendamos lo que usted está diciendo. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a la siguiente argumentación. Entonces, Hechos capítulo 2 no sostiene lengua sin sentido. Eran idiomas. El Espíritu Santo no nos forza a hacer nada tampoco, ni a salirnos de nuestros cabales. No funciona así, ya también lo estudiamos. Luego dice, no, es que hablamos idiomas angélicos. Ya vimos que los ángeles siempre que se comunicaron a través de toda la escritura con el ser humano, los ángeles llevaban un mensaje claro y entendible. Porque esa es la tarea de un mensajero, de un ángel, llevar un mensaje claro que se entienda, dar el mensaje de Dios a las personas. Si no podían cumplir con este requisito y nadie entendía lo que el ángel estaba diciendo, pues de cuál era el sentido del mensaje, si nadie entendía. Entonces, tampoco. Los ángeles siempre se comunicaron con María, cuando hablaban con los profetas, con Moisés. Cuando un ángel hablaba con un ser humano, con Abraham, como estudiamos, entendían el mensaje de Dios. Cuando los ángeles hablaron con Lot en Sodoma y Gomorra, Lot entendió lo que el ángel le decía. No se quedó Lot, ¿qué querrá decir?
Son sonidos indecibles. No, entendía lo que se le estaba diciendo. Se comprendió el mensaje, tomó a su familia y salió de la ciudad porque la ciudad iba a ser destruida. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios de orden, un Dios coherente. Dios no hace cosas nada más por impresionar a las personas. Dios no hace cosas nada más para decir, habla algo extraño, que esto es, se te enchina la piel cuando los oyes. No, Dios no hace. ¿De qué sirve que Dios hiciera eso para que se nos enchinara la piel o para que usted se sorprendiera? Dios lo que quiere es que usted entienda el mensaje, como lo hizo desde Hechos capítulo 2, que entendieran el mensaje del evangelio y que se convirtieran. Si no entienden el mensaje, ¿de qué sirve estar hablando palabras que nadie entiende? No sirve de nada. Dice el apóstol Pablo, dirán, están locos estas gentes. No entiendo qué están diciendo, están locos de seguro. Hablan incoherencias. Ahora, una vez que se cae este segundo argumento, vamos a los gemidos indecibles. Y ya vimos que tampoco Romanos 8:26 sustenta su idea de los gemidos indecibles. Ahora, ¿dónde brincamos? No es Hechos 2, no son las lenguas angélicas de 1 Corintios 13:1, entonces tampoco son los gemidos indecibles de Romanos 8:26. Es que es esto. Es que le hablamos a Dios. Nos comunicamos con Dios, no con los hombres. Eso es el problema. Ustedes no han entendido que cuando el Espíritu Santo entra con nosotros es una comunicación directa espiritual con Dios y hablamos en lenguas con Dios que solamente Dios entiende y Él nos entiende y Él nos comprende y ustedes no pueden entenderlo porque es una comunicación para con Dios. Totalmente fuera de lo que dice la Escritura. Aunque usted diga, sí, qué espirituales son. Totalmente ajeno a lo que dice la Escritura. Es que son lenguas a los hombres, no son para Dios. No son para los hombres, son para Dios, ¿verdad? Dice. La mayoría de las denominaciones que hablan en lenguas, ya cuando empezamos a estudiar más a fondo a qué se referían las lenguas que menciona la Biblia, llegan a este punto de decir, bueno, entonces deje todo eso, no son los gemidos indecibles, me equivoqué, no es aquello, nos equivocamos, es que le estamos hablando a Dios. Es que es una comunicación especial con Dios, ¿verdad? Hablamos en lenguas que solamente Dios puede entender y los hombres no la pueden entender. Y ahora, ¿a dónde se van a sustentar esta idea? ¿De dónde sacaron esta idea ellos? Bueno, de 1 Corintios 14:2. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Y si usted lee solamente 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, y primero yo le explico esta idea. No, es que las lenguas... Fíjese cómo se lo voy a explicar y luego le voy a leer 1 Corintios 14:2. Luego vamos a cerrar nuestra Biblia y vamos a ver qué pensó usted de este pasaje. Esta sería la explicación. Es que los que somos más espirituales delante de Dios, es que aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios, Dios nos da ese regalo de hablar en lenguas, pero en lenguas no a los hombres. No. Ya como somos más espirituales, ya como somos más cercanos a Dios, más santos, más puros, entonces Dios nos da ese regalo de tener una comunicación especial con Dios, con Él. El poder comunicarnos en una lengua y en esa lengua nadie la va a entender, solamente Dios. Porque ya es algo especial que Dios nos ha dado. Así lo dirían. Y luego usted le diría, ¿y dónde dice eso en la Biblia, hermano? Muy fácil, mire. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Fíjese cómo dice ahí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ojo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Notó? Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Cerramos la Biblia. Ahí está. Hablamos en lenguas. Los que somos más espirituales hablamos en lenguas, no a los hombres. Lo dice la Biblia. 1 Corintios 14:2. Lo dice la Biblia. Lo acabamos de leer. La Biblia lo dice. No hablamos a los hombres, le hablamos a Dios. Y son misterios los que le hablamos a Dios. Porque nosotros somos más espirituales y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Usted no puede porque usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Usted necesita tener santidad para con Dios. Por eso no puede hablar en lenguas. Ahí lo dice. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. ¿O no lo dice? ¿Qué diríamos usted y yo? Sí lo dice. Yo lo leí. Sí, ahí dice. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Y que los hombres de nadie le entienden.
Ahí está. Excelente. Ya. Se acabó la discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué le diría? ¿No dice la Biblia eso? Sí lo dice. Pero todo texto fuera de su contexto no es más que un pretexto. Cuando nos leen un pasaje como este, primero nos dieron una explicación, luego nos mostraron un pasaje, luego cerraron la Biblia para que no leyéramos qué dice todo el capítulo 14, y luego nos siguen reafirmando la idea que ellos quieren establecer en nuestra mente. Ya ve, a los hombres no a Dios, es una comunicación con Dios. Los hombres no nos entienden, son misterios. Ahí lo dice, 1 Corintios 14. Me va a decir que no lo dice y usted va a decir, pues sí, ahí dice. Entonces, hemos estado mal todos estos años, hermano. ¿Por qué usted no habla en lenguas? A ver, ¿por qué no hablamos en lenguas entonces? ¿Dice o no dice el pasaje 1 Corintios 14:2? Lo vuelvo a leer. Ojo, lo vuelvo a leer. Vamos a ver si alguien nos ayuda. Alguien pone atención al contexto y nos ayuda. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, le habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué hacemos entonces? Sí, lo dice claramente el pasaje. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, le habla a Dios. Pues nadie le entiende. Ojo, aclaración, subrayo. Nadie le entiende. Solamente Dios. Porque es una comunicación especial con Dios, de los más espirituales, de los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Está bien entonces? ¿Nos hemos equivocado todo este tiempo? ¿No hemos hablado en lenguas? ¿Estamos mal por no hablar en lenguas? ¿No somos tan espirituales porque no hablamos usted y yo en lenguas? ¿No hemos logrado hablar en lenguas? ¿Ya los convencí? ¿Ya los convencí de hablar en lenguas? ¿O no? Nadie me responde. Nadie dice nada. Se quedó un silencio en el chat. Como que todos se quedaron. Pues sí dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está en el pasaje. ¿Qué hacemos, hermanos? A ver. Entonces hay que hablar en lenguas. Hablar en lenguas a Dios y no a los hombres. Los hombres no nos van a entender. Vamos a hablar misterios, usted y yo. ¿Qué hacemos? ¿Hay que hablar en lenguas? ¿Ya los convencí? Entonces el próximo domingo, hermano Noé, ¿verdad? Hay que empezar a hablar en lenguas, hermano Noé. ¿Qué hacemos, hermano Noé? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo explicamos? Voy a dar un minutito a ver si alguien nos ayuda, alguien comenta algo, alguien nos ayuda con un poco más de luz. Y si no, pues entonces hablaremos lenguas el próximo día de adoración a Dios, cuando entre el Espíritu Santo en nosotros y nadie nos va a entender. Y no le vamos a hablar a los hombres porque vamos a hablar misterios a través del Espíritu Santo. Nadie, se quedó un gran silencio en el chat. Bien, vamos entonces a explicar. Debido al éxito no obtenido, o en vista del éxito no obtenido, vamos a leer el contexto. Ok, vamos a leer todo el contexto, versículos del versículo 1 en adelante, y luego tomamos toda la idea general de lo que se está diciendo en estos versículos. ¿Ok? Cuando nada más se toma lo que dice un pasaje, y primero se forza una idea en su mente, y luego se le muestra un pasaje, y luego se cierra la Biblia para no ver el contexto, generalmente se cierra la Biblia para que usted ya selle la idea con ese pasaje y no vuelva a ver eso y usted crea lo que le dijeron. Otro ejemplo que se ha hecho con esto, por ejemplo, se utiliza mucho por los que dicen que el bautismo no es esencial para salvación. Y le dice, ahí está el carcelero de Filipos. ¿Qué le dijo? ¿Qué te necesito hacer? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Pum! Y le cierran la Biblia. Ya ves, ahí dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No necesitas el bautismo para salvación. Y la persona que dice, pues sí, cierto. Ahí está, yo lo leí. Cree en el Señor Jesús tú y tu casa y serás salvo. Ya, tan sencillo.
Pero cuando usted lee todo el contexto, se da cuenta de que no nada más creyó el carcelero de Filipos. Fue bautizado, él y toda su casa. ¿Verdad? Creer es una parte, pero no es el todo. Es parte de lo que tenemos que cumplir, pero no es el todo. Ahora vamos aquí a leer todo el contexto. Y vamos a tratar de entender por qué el apóstol Pablo dijo eso de las lenguas. Vamos al versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? De los dones espirituales, si tuvieras que escoger uno, sería mejor el de profecía. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ojo, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ya entendió el contexto o todavía no? ¿Ya lo entendió? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Ya entendió el contexto? ¿O todavía no? Espero que no lo voy a explicar. Yo lo voy a ir leyendo y voy a hacer pausas para ver si usted dio a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, aquí tenemos una contradicción. Si el versículo 2 dice que el hablar en lenguas es para comunicarse con Dios, y si hablan misterios, y los hombres no entendemos, entonces, ¿cómo es que en el versículo 5 nos dice que alguien las interprete? ¿Por fin las lenguas son para los hombres o no son para los hombres? Porque si son para Dios, según la explicación que yo traté de infundir en su mente, son solamente para Dios, entonces, ¿cómo alguien las puede interpretar para nosotros? Por fin, ¿estas lenguas son solo para Dios, un idioma exclusivo para con Dios? ¿O son para la iglesia y para los hombres? Porque dice, versículo 5, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, versículo 6, ahora hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Pablo, espérate. Por fin, dijiste en el versículo 2 que las lenguas es un lenguaje oculto para con Dios nada más. Y son misterios que vamos a hablar a Dios. Entonces, ¿por qué aquí estás diciendo que de qué va a aprovechar a la iglesia? Si las lenguas no son para la iglesia, las lenguas es un lenguaje para con Dios, lo dijiste en el versículo 2. Pablo, ¿de qué estás hablando? Ya no te entendí nada, Pablo. ¿Verdad? Dice, ahora si voy a vosotros, versículo 6, hablando en lenguas, ¿qué les va a aprovechar si no hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un lenguaje exclusivo para Dios? ¿O no es un lenguaje exclusivo para Dios? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con el versículo 2? ¿Alguien ya dio en el clavo o todavía no? ¿No? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. ¿No? ¿Nadie? ¿A la una? ¿Nadie a las dos? ¿Nadie a las tres? Ok. Primero empieza el apóstol Pablo. Sigan el amor, porque el amor es, nos acaba de decir en el capítulo 13, sobre los dones espirituales que hay en el capítulo 12, todos los que menciona. Más grande que todos esos dones espirituales es el amor. Entonces, prefieran o busquen seguir el amor, porque el amor nunca deja de ser, pero todos estos dones se iban a acabar. Ya lo estudiamos. Ahora, y procuren los dones espirituales. A la iglesia en el primer siglo, el apóstol Pablo les dice, ustedes procuren estos dones espirituales, pero sobre todo, busquen el don de profecía. ¿Ok? Busquen el don de profecía. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo sobre los dones busquen el don de profecía? Bueno, viene la respuesta a eso en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Ahora, cuando un hermano en el primer siglo tenía el don de lenguas y se soltaba hablando con su don de lenguas a la iglesia, ¿quién era el único que le entendía? Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el hermano Carlos Vázquez, el próximo domingo en la iglesia en Denton, clamo y digo que el Espíritu Santo entró en mí y empecé a hablar en lenguas, ¿verdad?
y estoy hablando vamos a suponer que es un idioma, vamos a suponer que estoy hablando en chino mandarín. ¿Y por qué digo en chino? Porque siempre cuando decimos que algo no entendemos, decimos está en chino, porque el chino es complicado, ¿verdad? Vamos a suponer que me suelto hablando en chino mandarín y doy todo el sermón en chino mandarín. ¿Quién es el único que me entendió ahí en Denton? Nadie. Hasta donde yo sé, ninguno de los hermanos en Denton habla chino mandarín. De todos los que estuvieron ahí presentes en esa reunión, ¿quién fue el único que me entendió lo que dije? ¿Sabe quién? Dios. Porque Dios no tiene limitación con los idiomas. Dios fue quien creó los idiomas. Dios. Por eso dice, es mejor el don de profecía, porque el don de profecía te entienden todos los hermanos lo que tú estás diciendo. Pero si tú vienes y hablas en lenguas, pues no le estás hablando a los hermanos porque ellos no te están entendiendo nada. El único que te entiende es Dios. Aunque tú digas, es que estoy hablando grandes secretos que Dios me está revelando, pero pues nadie te está entendiendo, mi hermano. Nadie te está entendiendo. Solo Dios te entiende. Ahora, por eso dice en el versículo 5, y si realmente quieres hablar en lenguas, que haya un intérprete para que los hermanos se beneficien, para que los hermanos también entiendan lo que tú estás diciendo. Ahora, volvamos a unir el versículo 1 y 2. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo busquen el don de profecía, porque el don de profecía lo podían entender todo el mensaje que el profeta estaba diciendo. Versículo 2. Porque aquel hermano que habla en lenguas, dice, no le habla a los hombres, porque aquellos hermanos no le están entendiendo, obviamente, sino le está hablando nomás a Dios, porque Dios sí puede entender, obviamente. Pues nadie le entiende. ¿Sí se fijó? Nadie le va a entender. Si usted se suelta hablando en lenguas en la iglesia y nadie entiende esa lengua que usted está hablando, pues todos nos vamos a quedar en blanco. Vamos a salir en blanco ese día de reunión. ¿De qué habla el hermano en el sermón? Pues no sé, sonaba como a chino, pero pues ¿quién sabe qué diría? No entendimos nada de lo que dijo. Por eso dice, nadie les entiende. Aunque usted esté hablando grandes cosas de Dios, si no hay un intérprete, nadie le va a entender. Ahora dice en el versículo 3, pero, a diferencia del que habla en lenguas, pero el que tiene el don de profecía, como dijo en el versículo 1, habla a los hombres para que haya edificación, para que haya exhortación y para que haya consolación. Hermano, ¿de qué serviría que yo me parara y le decía, les voy a decir una palabra de consolación para esta pandemia que estamos viviendo y para que sea de consolación para las personas que han perdido seres queridos, y me suelto diciéndolo en chino mandarín? Usted va a decir, pues ok, hermano, no entendimos nada, pero gracias, ¿verdad? ¿Quién sabe qué diría? Bueno, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es preferible que se entienda el mensaje. Ahora dice en el versículo 4, haciendo la comparación entre dos dones espirituales, el don de las lenguas y el don de profecía. Por eso dice, yo preferiría el don de profecía, porque ese no es tan complicado. Lo que hables te van a entender. El don de lenguas, pues si los hermanos no hablan esa lengua que estás diciendo, nadie te va a entender, ¿verdad? Aunque sean grandes cosas las que quieras decir. Dice el versículo 4. Ahora vuelve al don de lenguas. Por eso, fíjese, está haciendo comparación, don de profecía, don de lenguas. ¿Cuál de estos es mejor? Yo prefiero, dice Pablo, el de profecía que el de las lenguas. Ahora dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, o sea, que nadie conoce en ese lugar, así mismo se edifica. ¿Quién le entendió cuando usted habló en lengua extraña y nadie le entendió de la congregación lo que usted dijo? Pues nomás Dios. Por eso dice, solamente Dios le entiende. Por lo que los hermanos no le entienden. Pero el que profetiza, ¿qué dice? La iglesia sí le entiende y la iglesia se edifica. ¿Hay edificación para la iglesia? ¿Hay crecimiento espiritual en la iglesia cuando alguien habla en lenguas y nadie entiende? No. ¿Hay crecimiento espiritual en la iglesia si se habla en lenguaje que se puede entender para la iglesia? Por ejemplo, don de profecía, y la iglesia se maduraba y crecía. Sí, porque entendían. Si usted no entiende, usted no comprende y usted no crece. Pero si usted lo entiende, usted puede crecer espiritualmente. Usted se edifica. Versículo 5. Entonces, de tal manera, haciendo esta comparación, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, dice, en lo personal, quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más todavía que hablar en lenguas, otra vez. Es importante las lenguas, dice Pablo, pero todavía más importante que las lenguas, que profetizaran. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
¿Por qué? ¿Por qué mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas? Porque si no hay un intérprete, la iglesia no se edifica. Pero el que profetiza les habla en su propio idioma y la iglesia se edifica. Dice el versículo 5. Dice, así que quisiera que todos hablases en lengua, pero más es el que profetiza, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, salvo con una excepción, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la excepción? Bueno, si hay alguien que interprete lo que usted va a estar hablando en lenguas, entonces la iglesia sí se puede edificar. Si hay un intérprete. Entonces, si se fijó, 1 Corintios 14:2 no está hablando de un lenguaje exclusivo solamente para con Dios. Está diciendo el apóstol Pablo que cuando alguien habla en lenguas y no hay un intérprete, el que está hablando en lenguas solamente Dios le está entendiendo, porque los demás, si nadie habla ese idioma, nadie le va a entender. Y no hay razón de hacerlo si la iglesia no se va a edificar. Es preferible que la iglesia se edifique, que haya exhortación, dice el 3, que haya edificación, que haya consolación. Dice, a no ser que si ese hermano que tiene el don de lenguas y va a hablar misterios por el Espíritu, alguien esté interpretando qué está diciendo. De esa manera sí. De esa manera sí es coherente, dice Pablo. De esa manera, ahora sí podemos decir que ambos dones son importantes. ¿Por qué? Porque aunque usted está hablando en lengua y está diciendo misterios que Dios le está revelando, pues ahí está el intérprete que nos está haciendo entender a todos qué es lo que usted está diciendo, qué es lo que usted está hablando. Dice, para que la iglesia, a no ser que las interprete, para que la iglesia se edifique. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué les va a aprovechar? Si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, no les va a servir de nada si les hablo en otro idioma que ustedes no entienden, dice el apóstol Pablo. Ciertamente, versículo 7, las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara, pero si no diere distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, si diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque le hablas al aire. Ojo, juntemos el versículo 9 con el versículo 2. Dice, en el versículo 9 dice que si no hay intérprete y tú hablas en lengua, le estás hablando al aire, porque nadie te está entendiendo. Pero sí, en el versículo 2 nos dice que alguien nos está entendiendo. Pues Dios es el único que entendió el mensaje que usted quiso dar, porque pues Dios no tiene límites con los idiomas. Por eso dice en el versículo 2, porque solo Dios le entiende, todos los demás nadie le entiende. Usted le está hablando al aire para los demás, dice el versículo 9. Usted le está hablando al aire. Versículo 10, subráyelo. Tantas clases hay de idiomas. Las lenguas son idiomas. Tantas clases hay de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Tiene un significado las palabras que decimos. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Si yo les hablo en lengua, pues para usted voy a ser como un extranjero. No me van a entender nada. ¿Verdad? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Cuál es la única, podríamos decir, excepción para el hermano que hablara en lengua? Bueno, si usted va a hablar en lengua, tiene que tener un intérprete. Si hay un intérprete, entonces ya no nomás le está hablando a Dios, no nomás Dios le entiende. Y si hay un intérprete, no nada más ya no le está hablando al aire, ya los hermanos le entienden lo que usted está diciendo. Entonces, si hay un intérprete, las cosas cambian. Si hay alguien que pueda interpretar lo que usted está diciendo, las cosas ya cambiaron entonces. ¿Por qué? Porque ya podemos entender el mensaje, porque es un idioma que se puede interpretar. Entonces, dos cosas importantes. No está hablando que es un idioma oculto que solamente Dios entiende, porque de lo contrario entonces no podía haber un intérprete. Y Pablo dice que si hay intérprete, entonces adelante. Hágase esto. Pero no está hablando como yo les propuse 1 Corintios 14:2. Ya cuando lo unimos en el contexto, no está hablando de que los hombres que hablan en lenguas no hablan para las personas,
sino hablan para Dios nada más. No, están diciendo que cuando usted habla en lengua y las personas no son nativos de ese lenguaje, ¿verdad? Un ejemplo, como les decía, si les hablo en chino mandarín esta clase, pues usted nomás va a oír que digo sonidos, pero no va a entender absolutamente nada. Las cosas cambiarían si yo invito a un hermano que viene de China y tengo otro hermano que puede traducir lo que el hermano está predicando. Entonces usted sí se edificaría. En ese caso sí cambia. En ese caso usted ya no le está hablando al aire. En ese caso usted no nada más Dios le está entendiendo, ya también nosotros le entendemos, y entonces la iglesia sí se edifica. Entonces la iglesia sí es exhortada. Entonces ya tiene sentido el hablar en lenguas. Muy diferente a lo que nos quieren hacer creer cuando nada más nos leen 1 Corintios 14:2. Ve cómo cuando tomamos nada más un pasaje, tomamos una idea, le aplicamos la idea al pasaje e ignoramos el contexto, nos puede llevar por caminos equivocados. Pablo no está diciendo que el que habla en lenguas nada más le habla a Dios exclusivo, de una forma exclusiva. No, está diciendo que si usted habla en lenguas y no hay intérprete, pues nomás Dios le entiende, porque nadie más le va a entender. Usted le está hablando al aire, como dice en el versículo 9. Nadie entendió lo que usted dice. Y si usted habla en lenguas, pida a Dios poder interpretar lo que usted está diciendo. Y si no lo puede interpretar, la única manera en que sería honesto y justo que usted lo hablara es si hay un intérprete, para que la iglesia sea edificada. De lo contrario, guarde silencio. Y lo sigue diciendo ahí en el capítulo 14 más adelante. Entonces, tenemos que entender estas partes de la Escritura. No dejarnos llevar nada más por lo que dice un versículo, ignorar. El apóstol Pablo está comparando dos dones espirituales aquí en el inicio del capítulo 14. El don de profecía comparado contra el don de lenguas. ¿Cuál es mejor de los dos? Dice Pablo. Pues en cierto sentido es mejor el de profecía, porque el de profecía todo el mundo entiende lo que se está diciendo. Y el de lenguas, si no hay un intérprete, pues nadie sale edificado. O sea, le habla al aire, nomás Dios entiende, porque nosotros no entendemos absolutamente nada si no hablamos ese lenguaje. Entonces no hay sentido para las lenguas si no hay un intérprete. Se le habla al aire o nomás Dios entiende, ¿verdad? Entonces por eso preferiría, dice el apóstol Pablo, que ustedes hablaran profecía, porque así hay exhortación a la iglesia, así hay consolación, palabras de consolación a la iglesia, de ánimo, de edificación, y todos salen edificados en la congregación. Salvo, dice, que el que habla en lenguas hay alguien que lo interprete. Si hay alguien que interpreta esa lengua, ese idioma, pues entonces ya todos podemos entender, ya todos podemos salir edificados. Entonces sí, no hay ningún problema. Ya no se le habla al aire, ya no se le habla nomás a Dios, ya todos podemos entender. ¿Vamos bien? Espero que me haya entendido. Sé que de repente nos quedamos, ¿dónde está la respuesta? Y a veces buscamos la respuesta nomás alrededor del mismo versículo, en el mismo versículo. Leamos el contexto. Es una comparación que está haciendo el apóstol Pablo. No está afirmando que el que habla en lenguas es un lenguaje exclusivo para con Dios. Dice, no hay sentido hacerlo de esa manera si la iglesia no se edifica. Si hay un intérprete, entonces ya cambió el sentido. Todos podemos ser edificados. Si hay un intérprete, entonces sí hay beneficio para la iglesia. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con... vamos a seguir leyendo. No sé cómo voy de tiempo. Déjeme checar el tiempo porque no me quiero pasar de tiempo. Ya se me fue el tiempo. Bueno, vamos a quedar aquí y vamos a seguir con la explicación, y vamos a seguir con todo el capítulo 14 en el contexto, y vamos a ver, reafirmar todavía más si realmente el apóstol Pablo estaba diciendo que cuando un cristiano tenía el don de lenguas era un lenguaje exclusivo para con Dios, y que los hombres, nadie debía entender ese lenguaje, solamente Dios y esa persona que lo estaba hablando. Hasta aquí, en los primeros versículos alrededor que hemos visto, no encontramos esa idea. Encontramos que Pablo está diciendo, si usted habla en lenguas y no hay quien interprete, pues le está hablando a Dios, porque nadie le está entendiendo. Aunque usted hable cosas, es que son cosas maravillosas que Dios me está revelando, pero pues nadie le estamos entendiendo, hermano. Pero si hay un intérprete, ahí la situación cambia, porque entonces ya todos podemos ser edificados. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y seguimos el día de mañana con más explicación de este pasaje. Vamos a leer todo el contexto, aunque usted diga, ¡ay, qué largo! Es la única manera. Vamos a reafirmar a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo con todo el capítulo 14. Vamos a irnos despacito, versículo por versículo. Vamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo, y si realmente la idea del apóstol Pablo era que el hablar en lenguas era algo especial, ¿verdad? Que solamente es entre usted y Dios y nadie más tiene que entenderlo. Ojo, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a
a quedar en la clase. Gracias por acompañarnos en esta tarde y lo esperamos el día de mañana. Vamos a ir entonces a los anuncios.